rescatar la imagen pública de la universidad con una gestión transparente, participativa y de calidad. Será una gestión que traerá la paz y la tranquilidad a la familia universitaria. Vamos a ser equitativos y justos. Vamos a hacer una gestión donde se asegure la gobernabilidad, y la gobernabilidad se consigue también con el otro, con mi semejante. Serán 4 años de mejora de la calidad docente y del bienestar en general de la universidad. La gestión de esperanza, 4 años para relanzar la UAS y colocar en la cúspide del sistema de educación superior del país y mejorar sustancialmente su posicionamiento a nivel internacional. Vamos hacia la victoria, compañeras y compañeros. Es la fuente de suministro de energía más segura que existe y el recurso energético más abundante del planeta. Hay más de 980.000 millones de toneladas repartidas en unos 70 países. Por su economía, genera casi 40% de la electricidad mundial. Es de práctico almacenamiento y de fácil adquisición en mercados cercanos que lo suplen. Transformar nuestra matriz a carbón mineral y gas natural es el inicio de la solución para tener un estable y eficiente sistema energético. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE. Es una jipeta Ford Expedition 2006 y que ustedes deben llamar al 849-201-4646. Ahí ustedes la tienen, esto es para el deleite de cada uno de ustedes. Esta es una Ford Expedition única en su clase. Se llama la reina del rancho y que ahí ustedes la tienen para que ustedes no dejen de llamarme al 849-201-4646. Esta es una Ford impresionante para que ustedes no dejen de llamar al 849-201-4646. Impresionante este Honda Accord 2010. Este Honda Accord 2010 es impresionante, que puede ser suyo por un precio de introducción. Y solamente tiene que llamar al 809-258-7739, con un trato personalizado. Parece un mundo espacial este Honda Accord 2010. Recuerden, no deje de llamar al 809-258-7739. Seguimos en su espacio Democracia TV, hoy 28 de enero, día del nacimiento del apóstol cubano José Martí, quien nace un día como hoy, por el año 1853. Una personalidad recia en el pensamiento y en la acción política, poeta, filósofo, jurista, periodista. Y para conversar de la vigencia del pensamiento del apóstol cubano, hemos invitado a un historiador, a un filósofo cubano, a Elías Acosta Matos, que ya está compartiendo con nosotros hace un par de años en la República Dominicana y que ya antes había estado en nuestro espacio en Democracia TV. Para empezar la conversación con Elías Acosta, vamos a ver un breve documental de apenas 2 minutos, El Presidio, que es de José Martí, para entonces empezar a comentar de José Martí y su adolescencia y cómo va creando su pensamiento desde la infancia prácticamente. Señor director, si estamos listos con el video, lo pasamos, por favor.
El 5 de abril de 1870, llega al presidio para trabajar en las canteras de San Lázaro un joven de 16 años. Por escribir una carta diciéndole traidor a la patria a un alumno de su maestro Mendive, un consejo de guerra español lo ha condenado a 6 años de trabajo forzado. Este joven encadenado, que saca a pico las piedras de la cantera y luego las carga en cajones, sin descanso, junto a cientos de otros presidiarios y durante 12 horas diarias, es José Martí. Su padre, don Mariano, intenta desesperadamente visitarlo y ese encuentro lo recuerda Martí con dolor. Y qué día tan amargo para los dos cuando logró verme y yo procuraba ocultarle las grietas de mi cuerpo y él colocarme unas almohadillas de mi madre para evitar el roce de los grillos. Prendido a aquella masa informe, me miraba con espanto. Envolvía a hurtadillas el vendaje, me volvía a mirar y al fin, estrechando la pierna triturada, rompió a llorar. 4 meses después, Martí enferma gravemente. Sus padres y amigos logran que le sea rebajado el castigo. En enero de 1871 es deportado a España. Allí, aún en medio de su enfermedad, saca fuerzas para escribir un folleto titulado El presidio político en Cuba, en el cual denuncia con valentía los horrores de las cárceles españolas. Dolor infinito debía ser el único nombre de estas páginas. Dolor infinito porque el dolor del presidio es el más rudo, el más devastador de los dolores, el que mata la inteligencia y seca el alma y deja en ella huellas que no se borrarán jamás. Ahí veíamos José Martí a los 16 años, ya pensando en la patria, en asuntos muy serios. Lo propio hizo Juan Pablo Duarte a esa misma edad. Duarte a los 16 años, 5 meses y un día, ya pensaba en los asuntos serios, muy serios de la patria. Elías de Acosta Matos. José Martí y esa adolescencia, la política, su pensamiento, la patria. Bueno, mira, hay que decir que cuando Martí es enviado a presidio, hace 2 años había estallado ya la guerra de independencia de Cuba, el primer tramo de una guerra que duró 30 años. El 10 de octubre de 1868 se habían alzado en armas los cubanos en un ingenio al oriente de Cuba llamado La de Majagua. Carlos Manuel de Céspedes al frente de esa explosión popular, que incluso logró darle la libertad a los esclavos, algo que era muy avanzado para la época en Cuba, donde Cuba fue el penúltimo país de América en eliminar la esclavitud. Por esa razón, esa guerra fue muy reprimida, con mano sangrienta, por el colonialismo español. Y dentro de esa represión es que se entiende lo que sucede con Martí. O sea, Martí es un joven que ha estado en la escuela del doctor Rafael María de Mendive, su maestro, un hombre que enseñaba las virtudes patrias, la necesidad de libertad, la aspiración de los cubanos, como todo el magisterio cubano. O sea, cuando España en el siglo XIX reprimió los intentos por comenzar la lucha por la independencia, los independentistas cubanos se replegaron a las aulas. Y fue en las aulas donde lo que no pudieron hacer los maestros, formaron en ese espíritu a los alumnos para que lo hicieran. Y esa es la juventud que se lanza a la Manigua en octubre de 1868. Martí vivía en La Habana. Todas estas luchas se estaban dando fundamentalmente al oriente del país. Martí además procedía de una familia española, el padre valenciano, la madre tinerfeña, gente muy humilde, una familia grande, gente pobre, un muchacho con una inteligencia natural extraordinaria, un afán de saber, pasaba largas temporadas en casa de su maestro, y se dio el caso de que uno de los condiscípulos de Martí, en esta escuela del profesor Mendive, traicionando las aspiraciones de los cubanos a la independencia, se suma a las filas de los batallones de voluntarios
formado fundamentalmente por personal del comercio español en La Habana, integristas furibundos, rabiosos, gente que armaba de su propio peculio tropas con sus empleados, digamos, de las tiendas, las ferreterías, los almacenes, y formaban unas tropas de choque paramilitares que eran los que dominaban la ciudad, porque las tropas estaban en el campo luchando contra los mambises. Y tuvieron tanta fuerza estos batallones de voluntarios, fueron tan sangrientos y tan temidos que llegaron a deponer capitanes generales en Cuba, o sea, llegaron a quitar y poner. Entonces, en una ocasión iba desfilando una tropa de españoles, de estos voluntarios, frente a la casa, donde estaba una casa de un amigo, un gran amigo de Martí, que estaban estudiando. Supuestamente alguien se rió de ellos o hubo alguna burla y entraron a la casa de Fermín Valdés Domínguez, el amigo de Martí, a registrar. Y en el registro encuentran la famosa carta a la que se hace alusión en el documental, donde Martí, evidentemente es el estilo de Martí, le reprocha a un alumno de José María de Mendive el ser un apóstata, o sea, el ir contra la patria, contra los padres, que era, o sea, la madre, que era Cuba. Y por esa razón son apresados los jóvenes de la casa, llevados a un tribunal militar, y por solo el hecho de la carta, que ante el tribunal Martí y Valdés Domínguez se disputaron la autoría, o sea, ambos asumieron la autoría, pero Martí fue más convincente, además es el estilo indiscutible de Martí. Fue condenado, creo que a 8 años de presidio en las canteras de San Lázaro, que estaban dentro de lo que hoy es la ciudad, pero en aquel momento estaba un poquito hacia afuera, en condiciones horrendas, con los peores criminales de La Habana, un niño de 16 años, forzado a trabajos extenuantes, de picar piedra, él de constitución débil, con grillos de hierro que le laceraban la pierna, como se ve en el documental, y que casi lo llevan al borde de la muerte. Logran sacarlo de allí porque la madre se logra entrevistar con el capitán general y hay un amigo de la familia muy rico que vivía en la isla de Pinos, de apellido Sardá, que logra que se le dé la libertad, se pasa 2 meses en Isla de Pinos y luego es deportado a España, donde sigue su vida. Y es muy importante ese libro de denuncia de Martí sobre el presidio político, porque ese libro, Martí lo escribe ya en España, tiene el valor de, en las entrañas de la metrópoli colonial, publicar ese libro. Y tiene el valor de recriminar a los liberales españoles que habían acabado de llegar al gobierno, que eran muy libertarios en España, pero mantenían las atrocidades del colonialismo en Cuba, de decirles que si ellos no se pronunciaban contra esas atrocidades y esa represión contra el pueblo cubano, estaban descalificados moralmente, como la historia demostró que así sería. Interesantísimo esto, Elíades. A partir de ahí, Martí ya inicia una carrera política y como escritor, como intelectual, correcto, que no se detiene hasta el 19 de mayo. De 1895 empieza. Ese presidio forjó en Martí la convicción de que había que por cualquier vía ser libre y que era irreconciliable la nación, la cubanía, con el yugo colonial español. A partir de ahí, Martí se radicaliza, pero se radicaliza en un sentido espiritual. Incluso es en el presidio, y el que lee el presidio político en Cuba, su obra, verá unas numerosas citas bíblicas. Incluso llega a decir, Cristo iba en mí, dentro de mí. O sea, estamos viendo un hombre que en medio del dolor y la represión y el sufrimiento, encuentra una iluminación espiritual para seguir su lucha y predicar una guerra sin odios contra España. Que eso es interesante. O sea, un hombre habiendo sufrido a los 16 años, habiendo quedado resentida su salud, con unas hernias que lo acompañaron de por vida por la carga de las piedras, con una marca en el tobillo que lo acompañó de por vida, con un anillo que está en el día de su muerte y que desaparece de su cadáver, forjado con los grilletes del presidio y con una sola palabra, Cuba, impreso en el anillo. Ese hombre es capaz de predicar una guerra sin odio que no es contra el español, como decía en el Manifiesto de Montecristi. Por eso la llama la guerra necesaria. La guerra necesaria era inevitable, o sea, era una guerra inevitable, imprescindible para que el pueblo cubano pudiera liberarse. Pero debía ser una guerra breve, según palabras de Martí, y sin odios. Breve y sin odio. Quiere decir, el cubano respetará al español que no le salga al frente en la lucha. Solamente considerará enemigo el que con armas trate de evitar la independencia y limitar los derechos del pueblo cubano. Y fíjate si fue así, que es interesante, la guerra de Cuba
Generalmente guerras de este tipo, y esta duró 30 años, en tres segmentos. La guerra grande de 10 años, la guerra chiquita y después la guerra del 95. Pero fueron 30 años de lucha ininterrumpida en la Manigua. Fíjate si fue interesante que esa guerra, al terminar con la intervención militar norteamericana en Cuba, 80.000 soldados y oficiales